Creo que ya saben que nosotros siempre somos directos en nuestros videos y tratamos de dar la mejor data para que ustedes puedan armar sus computadoras. Actualmente estamos en una época donde ahorrar conviene o a veces no. Hoy vamos a averiguarlo en este video. Yo soy Tomás de TecnoReviews y comenzamos. Como dije antes, para la gran mayoría de gente que se está comenzando a entrar en el mundo del PC Gaming, y más que nada en Latinoamérica, ahorrar es un punto muy importante. Si elegimos bien y buscamos precios como se debe, podemos ahorrarnos un buen fajo de dinero. Pero nunca se preguntaron, ¿en verdad conviene ahorrar? Y la respuesta es que depende. Aunque no lo crean, hay componentes los cuales son unos más importantes que los otros para poder dar un buen resultado al momento de armarla. Pero ¿y estos cuáles son? Capaz que se están preguntando dónde ahorramos o dónde no. El día de hoy les traigo 3 componentes esenciales al momento de armar nuestra computadora y donde no debemos ahorrar. Vamos a tocar puntos importantes como la alimentación y el espacio. Quiero que queden claro que estos puntos toman relevancia al momento de nosotros pensar en una futura actualización. Por eso, si tenemos una PC de oficina y la usamos solo para estudiar o trabajar en Excel, mucho no hay que hacer. El primer punto donde no debemos ahorrar es el almacenamiento. Acá no voy a entrar en debate por la típica guerra de si el disco de estado sólido o el disco duro mecánico. No, lo principal es cubrir nuestra necesidad y lo mejor es pensar a futuro, y quiero que lo recalquen. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos comprar una unidad SSD de 120 GB, que sí, para el sistema operativo unas 20 GB, el mínimo de programas entre unas 10 más, mandémosle, y así sucesivamente hasta que llega a un tope. Por eso lo mejor es idealizarse en sí. A lo mejor me conviene poner un poco más de dinero, pero si en verdad vale la pena. Y bien, según mi experiencia les puedo decir que empecé en este mundo con un HDD de 500 GB, pero los meses me podía haber reducido si en verdad quería jugar a todo lo que en verdad pensaba. Pero por lo cual decidí acceder a otra unidad, y en este caso estado sólido. Como dije antes, no voy a debatir cuál es mejor y cuál no, porque las diferencias ya se saben. Pero lo que sí voy a aclarar es que pensar a futuro en este caso nos conviene. Si en unos meses nos queremos instalar los últimos juegos del momento, ya saben que el promedio está en 50 GB y esto se puede ver muy reducido. Me piden una opinión, obviamente por diferencia recomiendo un disco de estado sólido, pero no se olviden de los NVMe, que son mucho más veloces y pueden ofrecer más confort, pero acá va a depender mucho del bolsillo de ustedes. Como conclusión con este primer punto es que al momento de armarse una PC es muy preferible tener 1 TB de HDD antes que 240 si no es que van a jugar una sola cosa y nada más. Entrando de lleno al segundo punto donde no debemos ahorrar es en la motherboard. ¿Y el por qué? Y es que la motherboard, algo que inconscientemente solemos no darle mucha importancia, pero ya se sabe que es esencial, ya que toda la PC va conectada a ella, cuya naturaleza todos utilizan una gigante o una muy pequeña con diferentes capacidades para admitir distintos elementos. Pero acá ¿qué pasa? Muchos se quedan con la duda de qué placa vas a elegir a la hora de comprar un nuevo equipo. Como dije en la introducción de este video, va a ir destinado si pensamos a futuro actualizar la PC, y además les voy a dar un caso como ejemplo para que se entienda un poquito más. Como ya saben, tenemos muchas y decenas de modelos que ocupan el mercado actualmente, y curiosamente todas son distintas las unas a las otras. Aunque no lo crean, depende de lo que queramos, acá entra una complejidad de qué características tener en cuenta, pero si tenemos paciencia e investigamos por nuestra cuenta, en menos de media hora ya podemos saber qué necesitamos o queremos. Principalmente tenemos las motherboards Extended ATX, ATX, Micro AETX y Mini ITX. Yo al principio no sabía tanto y comencé con una Micro ATX que se me vio muy limitado cuando quise actualizar las RAMs y el procesador obviamente también. Y acá es cuando no nos damos cuenta de que tenemos que complacernos con un gasto mayor para lograr nuestro objetivo, actualizar. Por eso mismo no soy quien para decir qué es lo mejor o qué conviene. Lo único que puedo decir es que piensen a futuro, por si en algún momento deseamos cambiar algo. Lo mejor es tener una motherboard con los suficientes puertos y conectores por si queremos implementar algún cambio. Así que como conclusión, no siempre es bueno comprar el chipset más barato o más caro, ya que a futuro nos podemos ver limitados y en todo sentido. Al igual que las unidades de almacenamiento, en el canal observamos muchísimas y también les hicimos review a un montón de todas las calidades. Recomiendo que se tiren un vistazo para al menos informarse de hasta qué nos podemos permitir o qué nos conviene. Ya llegando al último punto, estamos ante creería
diría que la más importante, donde no nos debemos ahorrar ni un solo centavo, y es la fuente de alimentación, o fuente de poder para los más crudos. U otros no me van a querer ver más por el canal, pero déjenme decirles que el corazón de la computadora no es el procesador, sino que la fuente de alimentación. De ella depende todo, pero todo, muchachos, háganme caso. El desempeño del resto de componentes de nuestra PC, obviamente. Y creo que no hace falta aclarar, pero bueno, vamos a eso. El por qué no debemos ahorrar en este componente es muy sencillo y muy claro. Tenemos, primer punto, energía limpia, estable y eficiente. ¿Se entiende? Pero vamos a dar más detalles. Obviamente no quiero entrar en detalles técnicos ni enseñarles conceptos básicos de primer año en ingeniería en informática, pero se los voy a explicar rápidamente. Hay fuentes muy básicas que tienen un solo conversor para los voltajes de corriente que usa la computadora, mientras las más buenas, modernas o completas convierten esta corriente alterna y tienen pequeños convertidores llamados DC-DC a distintos voltios, así variando la distribución de la energía. Pero algunos se dirán, o capaz que algunos ni entendieron, esto que tiene que ver con ahorrar. Y es que sí, si nos aseguramos una buena compra, acá tenemos una eficiencia y seguridad de la puta madre. Si la fuente de alimentación no hace un buen trabajo de filtrado y regulación del voltaje, los componentes no van a recibir la energía que se merecen, así que como están diseñados, de X manera puede que no funcione como deben y mucho más. Y sí, hay mucha gente que comete estos errores básicos de no comprar una fuente de alimentación que no puede aguantar ni una placa de video. Y acá obviamente vamos a tener 1000 fallas, muchachos, como que la PC esté encendida poco y al minuto se apague, como que un componente como la GPU, que hoy en día la mayoría requiere conexión en energía extra, no aguante casi nada, y en el peor de los casos directamente no encienda ni la computadora. Por eso, como consejo y experiencia, les digo, ataquen el 80 Plus. La etiqueta 80 Plus no certifica la calidad de una fuente de alimentación y disponemos de varias categorías de mejor a peor. Para empezar, la bronce nos asegura una eficiencia por encima del 80%, y la Plus Platinum, que vimos varias veces en el canal, nos asegura la mejor eficiencia de todas, superior al 90%. Como conclusión, elegir una fuente de alimentación es algo vital para nuestro setup, que nos asegura evitar daños a nuestros demás componentes y no mucho más. Bueno gente, espero que les haya sido de su agrado estos 3 puntos que me parecían muy buenos darlos a informar. Si puedo dar una conclusión general, es que siempre piensen a futuro, nunca van a saber cuándo van a poder actualizar su computadora o les va a pegar el chispazo y decir, bueno, quiero más potencia. Me gustaría hacer una parte de 3 componentes donde sí podemos ahorrar, así que ya saben, a dar ese apoyo con el botón de la manito arriba y el rojo grandote. Sin dar mucho más vueltas, yo me despido y hasta la próxima.